Mi auto viejo siempre hacía ruido, especialmente en la noche, y cuando había entrado en el vecindario oscuro y solitario, era aún más ruidoso, porque no había nadie en las calles. Esta era una entrega tardía, que siempre me ponía nervioso, pero necesitaba el dinero, así que no seguí mi intuición. Al aparcarme al lugar, algo captó mi atención en el espejo retrovisor. Una figura oscura se reflejaba en él, apenas visible en la noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras observaba cómo la sombra parecía moverse, siguiendo el ritmo de mi auto. No importaba cuánto acelerara, la figura permanecía allí, siempre a la misma distancia, siempre siguiéndome. El miedo se apoderó de mí cuando finalmente llegué a la dirección indicada. Apresuradamente entregué el pedido, deseando deshacerme de esa sensación de terror que me había envuelto desde que vi la sombra en el espejo retrovisor. Pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación, un truco de la mente causado por el estrés y la fatiga, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la sombra en el espejo retrovisor era real. Me intenté despertar un poco lanzándome agua de un pequeño termo que tenía en mi auto. El agua estaba fría y la noche la hacía como si fueran cubos de hielo los que estaba lanzándome al rostro. Puse mi auto en marcha nuevamente y siempre veía el espejo retrovisor. Cuando ya estaba casi saliendo del barrio, la figura apareció nuevamente. Ya estaba más que claro que no era fatiga, que no era mi imaginación. Algo paranormal estaba casi encima de mí, y por más que aumentara la velocidad, no podía dejarla atrás. Esto me recordó inmediatamente a aquella figura que todos los niños dicen ver, aquella que cuando uno se va de vacaciones, es como un hombre que corre en 4 patas, al lado del auto. Y aunque esta figura siempre está al lado, nunca causa ningún problema. Pero regresando a mi problema, mi miedo comenzó a crecer. Cuando la figura se comenzó a acercar, definitivamente no quería estar cerca de esa cosa, así que aceleré a fondo. No me detenía por los semáforos rojos, por los pocos peatones, ni por nadie. Una llamada a mi teléfono me hizo desviar la vista de la calle por un par de segundos, y al despertarme, ya estaba en el hospital. Había chocado contra otro automóvil y había tenido la suerte de salvarme, porque la velocidad a la que iba era para estar en el cielo. Nunca le conté a nadie por qué iba tan rápido. Simplemente tuve un accidente. Las agujas del reloj marcaban las 11 de la noche, cuando llegué a la dirección indicada en mi lista de entregas. Una casa solitaria en medio de la oscuridad de la zona rural, con solo el resplandor débil de la luna para iluminar mi camino. Estaba feliz porque era de mis últimos pedidos de la noche, pero mientras caminaba hacia el buzón, sentí que alguien me estaba viendo. La única indicación de que alguien vivía en ese lugar tan lejano. Al abrir el buzón para depositar el paquete, una nota llamó mi atención. En ella, unas letras escritas con una tinta borrosa decían: "No hagas ruido. Ellos están escuchando". Sentí el sobresalto en mi corazón. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué estaban escuchando? La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi mente, pero mi curiosidad me ganó. Sé que esto no es algo que hubiera hecho otra persona, pero siempre fui una aventurera. Con mucho cuidado, me metí en la propiedad, tratando de no hacer ruido, como indicaba la nota. La casa parecía vacía, pero algo en el aire me hacía sentir observado, como si miles de ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Seguí con precaución, mis sentidos alerta ante cualquier sonido inesperado, pero entonces, un sonido escapó de una de las tablas del suelo al pisarla. Debido a esto, el ambiente se volvió frío, y la sensación de ser observada se volvió más fuerte. Fue entonces cuando los vi. Estas eran figuras difusas, apenas visibles en la noche. Se materializaron a mi alrededor. No eran más altos que los niños, pero su presencia tenía una oscuridad que hacía que mis huesos se congelaran. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras sus ojos vacíos me destrozaban con una intensidad aterradora. Entendí entonces el significado de la nota. Ellos eran los habitantes invisibles de la casa, seres que solo podían percibirme cuando hacía ruido. Mi respiración agitada se escuchaba en todos lados, revelándome ante ellos como una presa indefensa.
Así que, recordando la nota, dejé de respirar tan fuerte. Me contuve y comencé a moverme lentamente hacia la puerta. Cada paso era una lucha contra el impulso de gritar y correr. Finalmente, logré salir de la casa, pero la sensación de sus ojos fríos seguían acechándome en la oscuridad de la noche. Desde entonces, cada vez que paso por la zona rural, siento sus miradas invisibles siguiéndome. Es realmente extraño pensar que puede existir algo de tal magnitud, algo sobrenatural, tan intenso. Lo importante es que no volví a entrar en esa zona, ni lo volveré a hacer. Si te está gustando este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayudará a que te traigamos más contenido de esta clase, al igual que dejes tu comentario sobre cuál historia te gustó más. Bajo las luces parpadeantes de un callejón desolado, me encontraba yo, un repartidor de pizzas, sobre mi motocicleta. Cargaba una única caja de pizza envuelta en un misterioso encargo. La dirección señalaba a un lugar peculiar, un edificio antiguo y abandonado, en el centro de la ciudad, con un acceso al subterráneo, pero no sabía si debía esperar en el edificio antiguo o entrar al subterráneo, así que tomé una decisión. Bajé por las escaleras que conducían al subterráneo. Aquí el aire se volvía más pesado y denso. Con cada paso que daba, el sonido de mis propios pasos resonaban fuertemente en las paredes de concreto. Finalmente llegué a una puerta de metal oxidado, con un número grabado en la parte superior. Saqué mi teléfono y marqué el número de teléfono que habían dejado cuando ordenaron el pedido. El silencio fue la única respuesta durante unos momentos, que parecían horas. Hasta que finalmente, una voz baja habló del otro lado del teléfono. ¿Quién es?, preguntó la voz con un tono lleno de angustia y desesperación. Soy el repartidor de pizzas. Tengo su pedido, respondí con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio antes de que la voz hablara de nuevo. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí, susurró la voz, ahora llena de terror. Esto me llenó de preocupación y le pregunté, ¿estás bien?, con preocupación. Pero no recibí respuesta. Empujé la puerta y entré. Aquí comencé a tener una sensación de malestar, como si me fuera a enfermar, pero por alguna razón seguí adelante, como si me arrastrara hacia la oscuridad. Solo podía ver algo que me pegaba en un reflejo en el suelo. Este era un teléfono móvil, su pantalla agrietada y oscura. Me acerqué lentamente y lo recogí, solo para descubrir que estaba lleno de mensajes de texto sin respuesta y llamadas perdidas. Cerca de esto había manchas de sangre bien marcadas. El olor era bastante fuerte, pero aún así decidí leer los mensajes. Habían de toda clase. Mensajes de "te extraño", "¿dónde estás?", "no puedo creer lo que te pasó", "nunca te olvidaré", e infinidades de llamadas perdidas. Todo era más extraño de lo normal y empeoró rápidamente cuando decidí ver sus últimas llamadas. Habían sido las que yo había hecho a ese número. Aquí retrocedí rápidamente. Definitivamente sabía que no debía estar en ese lugar, y algo malo había ocurrido. Las voces de mi mente me decían "vete de aquí", y la desesperación comenzó a recorrer mi cuerpo cuando corrí buscando la salida. Cuando llegué a la superficie descansé colocando las manos sobre mis rodillas, pero nunca olvidaré ese día, donde hasta el sol de hoy aseguro que hablé con un fantasma. La noche estaba oscura cuando llegué. La naturaleza mostraba el claro en el bosque. Una fogata ardía en el centro, lanzando sombras que se movían entre los árboles. Inmediatamente me pregunté, ¿quién pide servicio de comida en un bosque? Cumplí con mi trabajo y dejé la comida junto al fuego, pero no veía a nadie, y necesitaba el pago por la comida. De pronto comencé a escuchar susurros, provenientes de los árboles cercanos. Eran voces suaves y susurrantes, pero no podía distinguir lo que decían. Juraba que eran las personas que venían, pero pasaba el tiempo y nada. Los árboles parecían cobrar vida, moviéndose como si estuvieran poseídas por alguna fuerza oscura y antigua. Pero definitivamente no me iba a quedar para averiguar qué era lo que estaba pasando. Pensé que no valía la pena el pago. Ya había escuchado historias de repartidores que nunca volvieron a sus casas, o que no se escuchó más de ellos por alguna entrega extraña,
y esta tenía toda la pinta de que era la típica escena de terror, y yo odiaba esas películas. Así que mis manos temblaban mientras me alejaba de la fogata, sintiendo algo que venía del bosque. Corrí hacia mi auto. Cuando finalmente me alejé del claro en el bosque, los susurros se desvanecieron en el viento, y cuando ya me disponía a poner en marcha el auto, una mujer con aspecto desaliñado se acercó a mi ventana. Pensé que estaba perdida o que era una hippie del bosque, pero era quien había ordenado la comida. Sacó un par de billetes y me pagó, pero siempre pensé que algo estaba muy mal, especialmente cuando me alejé y escuché muchos gritos que venían justo de la parte donde estaba la fogata, lo que hacía todo más aterrador. Hacer entregas era mi vida, mi primer trabajo que nunca cambié, y hacía entregas prácticamente las 24 horas del día. La paga no era mala ni tan buena, pero siempre tuve objetivos en mi vida. Me mandaron a hacer un pedido que no tenía nada especial. Era la hora de la cena, y era común tanto el vecindario como el pedido. Ya en la vía parecía seguirme varias patrullas, pero me adelantaron rápidamente y encendieron las luces y aceleraron con mucha urgencia. Luego parecía que yo la seguía, porque cruzábamos en la misma dirección hasta que llegamos al sitio que se me había indicado. Resulta ser que había ocurrido un crimen, pero no en la casa de mi pedido, sino al lado. Esto me puso nervioso. Tuve que explicarle a la policía por qué yo estaba en ese lugar y a qué casa me dirigía, mientras veía cómo colocaban la cinta y alejaban a todas las personas. Apenas llegué, toqué el timbre y la puerta y me asomé a través de las ventanas, pero ya sentía algo raro en el pecho. Mientras tenía la comida en las manos, solo quería terminar con este pedido. La puerta se abrió. Era un viejo, tan arrugado y decrépito, que apenas parecía humano. Su mirada parecía atravesar mi alma, como si pudiera ver todos mis miedos y secretos más oscuros con solo un vistazo. «Has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que sonaba como el susurro de las hojas marchitas. Extendió una mano temblorosa y tomó el paquete, pero antes de que pudiera retirar mi mano, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis dedos rozaron algo frío y viscoso, como la piel de una serpiente. Retrocedí horrorizado, mirando hacia abajo, para encontrar una mancha oscura en la palma de mi mano, como si el contacto con él me hubiera dejado una marca de muerte. «No te preocupes», dijo el viejo con una sonrisa. «Lástima lo de los vecinos». Y con eso, cerró la puerta lentamente, dejándome paralizado en la oscuridad de la noche. Al volver a mi auto, el alivio inundó mi cuerpo, pero justo cuando me disponía a alejarme, una sensación de peligro inminente me invadió. Miré hacia atrás y vi una figura oscura observándome desde la ventana de la casa. Con el corazón en la garganta, pisé el acelerador y me alejé lo más rápido que pude. Esto ha sido todo de las 5 escalofriantes historias de terror ocurridas a repartidores de comida. Esperamos que te haya gustado esa historia y que te suscribas al canal para más contenido. Nos vemos en otra ocasión.